Bueno, cuervos, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Boedo. En esta ocasión para hablar de Gustavo Álvarez, del nuevo entrenador de San Lorenzo. A lo largo del fin de semana, y me sabrán disculpar por la voz, por la congestión y por la gripe que estoy atravesando, estuve hablando con muchas personas, realmente muchas personas, 22 para ser exacto, que formaron parte de todo su proceso. Personas de todos los clubes, ex jugadores que fueron dirigidos por él, empleados de los clubes, dirigentes, periodistas partidarios, tanto de Argentina como de Perú y de Chile, porque la idea fue reconstruir de la manera más fiel posible el recorrido de Gustavo Álvarez en estos más de 10 años que tiene como entrenador, para que podamos tener una idea de qué podemos esperar. Tenemos claro que el fútbol no es una línea recta, pero sí creo que los recorridos nos pueden dar algunos indicios para saber cuáles tienen que ser nuestras expectativas en este nuevo ciclo que comienza en San Lorenzo. Álvarez nació el 24 de noviembre de 1972 en Lomas de Zamora. Él fue lateral izquierdo en su breve carrera como jugador. Pasó por Arsenal de Sarandí, Temperley, Barraca Central y Centro Español y tomó la decisión de retirarse muy joven, con 28 años, para comenzar a formarse como preparador físico, como profesor de educación física. A partir de esa formación empezó a desempeñarse en ese cargo y como ayudante de campo, lo que hizo que iniciara su nueva etapa, no todavía como entrenador, pero sí en sus nuevos roles vinculados al fútbol. Como técnico, su primera experiencia fue en Gimnasia y Esgrima La Plata, como entrenador de la séptima y luego de la sexta división. Ahí una particularidad, tuvo entre sus dirigidos a Matías Reali, en la categoría 98 del Lobo. Reali fue uno de los jugadores que dirigió Gustavo Álvarez, y hablando con gente del equipo platense, puedo destacar que el recuerdo que quedó en el club es sumamente positivo, y lo que más se remarca es su seriedad y la docencia. Abro y cierro comillas antes de hablar, de mencionar esta palabra, porque es literal lo que me dijeron desde Gimnasia, la docencia con la que ejercía ese rol formativo. Acuérdense de esto porque a lo largo del video vamos a ir volviendo hacia atrás y hacia adelante para conformar este perfil de Álvarez. Después de ese ciclo en Gimnasia que duró 2 años, regresó a Temperley ahora como coordinador de las juveniles y como entrenador de la reserva. ¿Qué pasó en Temperley que lo hizo comenzar de manera imprevista su carrera como técnico principal? A falta de 4 fechas y peleando la permanencia, se va el técnico de la primera división y Álvarez agarra un interinato. En ese interinato, Temperley mantiene la categoría, pero él luego decide regresar a las juveniles. En plena búsqueda de técnico, y esto contado por un protagonista, la dirigencia de Temperley llama a los jugadores, a los referentes de ese plantel, 3 jugadores para ser exacto, que le dicen al presidente del club que vuelva a buscar a Álvarez, que lo convenza de agarrar la primera división, porque la experiencia con él en los entrenamientos y en esas fechas que estuvo en el banco de suplentes fue realmente positiva. Entre las muchas personas con las que hablamos con Federico Crivelli, el ex arquero de Temperley, que formó parte de ese plantel, que hace poquito estaba trabajando en las juveniles de San Lorenzo. Crivelli lo definió como un tipazo, destacó sus formas de entrenar y mencionó que eran muy adelantadas para la época. Recordemos que estamos hablando de un Temperley 2016, fines de 2015, comienzo de 2016, más de 10 años ya pasaron de esa etapa, y aún así Crivelli lo define como un técnico adelantado para la época, y también destacó mucho su manejo de grupo. Desde su perspectiva, sabemos también la vinculación que tiene Federico Crivelli con San Lorenzo. Considera que puede ser el técnico indicado para este momento, para acompañar a los juveniles. Y hablando también con otro ex dirigido, lo describió lisa y llanamente como un enfermo de la táctica. De a poco nos vamos armando el perfil de Gustavo Álvarez que vimos en estas últimas horas, sobre todo en la conferencia de prensa que dio en San Lorenzo, pero en Temperley, a pesar de tener como principal logro la permanencia en primera división, empezó a destacarse un concepto que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria, y es el concepto o la idea de ser protagonista. Después de Temperley llegó su mejor momento en el fútbol argentino.
que paradójicamente fue en la segunda división, porque con Aldo Civi logró el ascenso a la primera, quedando en la historia del equipo marplatense y mostrando la concreción de todo aquello que había prometido en su ciclo anterior. Una vez que se va Aldo Civi, llega a Patronato en primera, en un ciclo que estuvo atravesado por la pandemia, no le fue de la mejor manera y toma la decisión de abrir mercados, de irse al exterior. Así llega al fútbol peruano, al Sport Boys, donde tuvo resultados realmente interesantes, donde lo logró clasificar a la Copa Sudamericana después de más de 20 años. Pero lo que más me interesa que miren y que vean en este momento es lo que decía sobre su idea de juego 5 años atrás. 5 años más adelante de su inicio como entrenador y 5 años más atrás de la presentación que tuvo en San Lorenzo, lo que expresaba en conferencia de prensa era lo siguiente. Muchas gracias por la bienvenida. Lo tomo como un gran desafío, un paso importante en mi carrera, una liga muy competitiva, un club grande, con historia y con la ambición de lograr una campaña superadora que deposite a Sport Boys en el lugar que se merece por historia e institución. Lo primero es corroborar el diagnóstico. Hemos analizado en el cuerpo técnico todos los partidos jugados esta temporada y lo que vimos en imágenes, corroborarlo en el día a día y agregarle los conceptos que en el entrenamiento mismo, en la convivencia con el jugador, creamos necesario. A partir del diagnóstico, empezar a desarrollar paralelamente la idea de juego que pretendemos, que la describo de protagonismo. Me parece que los equipos ambiciosos y protagonistas son los que logran el éxito. Yo creo en un fútbol protagonista. Me parece que no es una cuestión de talento, sino de funcionamiento. Un equipo de 11 talentosos sin funcionamiento es superado por un equipo muy organizado, quizás con jerarquía menor. En el equipo peruano dejó un gran recuerdo, pero realmente un recuerdo muy positivo. Lo hablé con periodistas partidarios de ese club, con periodistas peruanos que no son partidarios del club, pero aún así destacaron lo conseguido por Gustavo Álvarez y las formas de trabajar del entrenador, que se fue porque la dirigencia incumplió con el pago de las deudas que tenía con el plantel y con algunos empleados del club. Había dado el ultimátum a Álvarez pidiendo que se regularizara esa situación. Le dijeron que sí, no lo hicieron y dio un paso al costado. ¿Por qué cuento esto? Porque en este caos que es San Lorenzo en los últimos años, es un dato a tener en cuenta. Álvarez suele dar un paso al costado cuando considera que las dirigencias de turno no acompañan su proyecto futbolístico o cuando no le cumplen con las promesas en lo económico. No solo a él, sino a su equipo de trabajo, a los jugadores o a los empleados del club. A tener en cuenta porque sabemos las situaciones que atravesó San Lorenzo en los últimos años. Así como digo esto, destaco dentro de lo positivo que nunca se fue mal de ningún club, nunca tuvo que ser echado, siempre llegó a un acuerdo y si no dio el paso al costado por las situaciones que mencionaba antes, si tuvo que irse porque los resultados no acompañaban, lo hizo como un señor, sin grandes problemas en las negociaciones con las dirigencias. Después de este paso por el Sport Boys de Perú, tiene un siguiente ciclo en el fútbol peruano, en el Atlético Grau. No hay grandes referencias de ese paso, es un club, sin ofender a nadie, de menor trascendencia, pero aún así miren las palabras que elegía a la hora de saludar a los hinchas cuando iniciaba su ciclo. Buenas tardes, aprovecho la oportunidad para agradecer al fútbol peruano que una vez más me abre las puertas para trabajar en el país y saludar especialmente a la gente de Piura, del Atlético Grau, y decirle que nos vemos pronto, que trabajo y respeto estarán garantizados para lograr el éxito deportivo en la temporada 2022. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
En 2022 llegó a Huachipato y ahí su carrera empezó a dar ese salto que tanto buscaba, porque salió campeón, porque en el club generó una verdadera revolución, era un club que estaba peleando por la permanencia, termina peleando y ganando un título, incluso le costó y mucho convencer a los propios de que ese título era posible y a partir de ese logro empezó a posicionarse de gran manera en el fútbol chileno. El estilo, peleando el descenso o peleando un título, innegociable. Miren. Huachipato no cambió el estilo. Nosotros salimos jugando, manejamos la pelota en forma prolija, hicimos todos los movimientos de salida, de juego y ataque que hacemos con cancha seca. Entonces eso marca un nivel de convicción muy grande del plantel. Y a un entrenador es lo que lo deja más orgulloso. Cuando uno dirige un grupo de jugadores que se convence de la forma para llegar a un objetivo, hace que me sienta orgulloso. Y esa es la sensación que es la emoción que en este momento me invade, mucho más que la amargura por haber empatado. Su último paso antes de llegar a San Lorenzo fue por la Universidad de Chile, un equipo ya de mayor magnitud, donde consiguió dos títulos y dejó números realmente sólidos, con 93 partidos dirigidos, 53 ganados, 20 empatados y 20 perdidos. Más allá de los resultados, lo que a mí más me llamó la atención a lo largo de todo este trabajo que hice para reconstruir su perfil fue que no se cansó de sostener y de repetir los mismos conceptos a lo largo de los 10 años como entrenador. Y si no me creen a mí, miren. Si un equipo anda mal, tiene presión. La presión por ganar y salir de una zona incómoda de la tabla. Y si va primero, también tiene presión por sostenerlo. Entonces la presión del entorno es permanente. Y en esos casos, nosotros, como cuerpo técnico, el mensaje es que no hay mayor presión que la nuestra, la propia. Porque nosotros, a ver, nos exigen ganar. Y nosotros nos exigimos muchísimo más para ser mejor día a día y así ganar. Entonces ganar tiene que ser una consecuencia de la evolución, de ser cada vez mejor. Entonces es el camino a recorrer. Y me parece que el camino hay que recorrerlo sin mochila. Porque la mochila es cargar con un peso extra que viene del exterior. Entonces yo entiendo la exigencia por ganar o sostener un determinado lugar en la tabla. Pero esa exigencia es muchísimo menor a la que nosotros mismo tenemos, a nuestra autoexigencia. Así que me tiene sin cuidado. Con respecto a que el equipo represente al hincha, eso es innegociable. Desde el primer día lo propusimos y empezamos a entrenar de esa forma. Me parece que un equipo de fútbol es lo que hace, física, técnica, tácticamente, pero es mucho más lo que transmite. Fervor, corazón, resiliencia, todas características de la vida del hincha, que hace un esfuerzo grande por pagar su entrada, seguir al equipo a todos lados, en todos los lugares del país. Entonces ese esfuerzo se tiene que ver retribuido y representado por el equipo. Y creo que este plantel lo hizo de la primera fecha hasta el día de hoy. Y con respecto a las finales que quedan, yo agrego que, bueno, ahora son 6 más 3 de la Copa Chile. A modo de conclusión, podemos destacar varios conceptos que aparecen en toda su trayectoria, como el protagonismo, la intensidad, el trabajo, el respeto y la identificación con la hinchada. Siempre pretende que lo que sucede dentro del campo de juego esté identificado con lo que espera el hincha en la tribuna. Eso es algo que no suele negociar, que lo destacó en cada uno de los clubes en los que estuvo, incluso en esta presentación en San Lorenzo. ¿Qué podemos esperar ver dentro del campo de juego? Un equipo que presione mucho y muy alto, eh, con salida desde el fondo, que no abuse del pelotazo y que vuelva a darle protagonismo al mediocampo. Y esto a mí me parece realmente interesante porque venimos de distintas etapas donde se subestimó mucho la importancia del mediocampo y Álvarez es un entrenador que
considera imprescindible tener mayoría numérica en esa zona de la cancha. Construye mucho desde ahí. Creo que para lo que estamos viendo últimamente va a ser distinto. Ojalá que mejor, pero por lo pronto va a ser distinto y a mí en lo particular me genera mucha expectativa. En cuanto al sistema táctico, yo no me atrevo a decir que va a jugar con línea de 3, con línea de 4, porque lo que pude ver en este recorrido es muchos cambios que no suele tener una idea preconcebida más allá de estos conceptos que mencionaba, sino que suele adaptarse a los recursos que tienen cada uno de los planteles. Es así que utilizó el 4-3-3, el 4-3-1-2, el 3-5-2, el 3-4-3, el 3-4-2-1, y así podría seguir porque son realmente muchos los dibujos tácticos que utilizó Álvarez. Trabaja con varias ideas a la vez, después, según el rival y según el momento de los jugadores que tengan los planteles, los va adaptando y eligiendo. Eso es algo que no solamente lo vi en sus entrevistas y reconstruyendo este recorrido, sino que me lo han dicho muchos de sus jugadores. El técnico no se casa con un sistema táctico, sí con los conceptos y con las ideas que no negocia. Entre los plus que me gusta poner sobre la mesa y mencionar en este video está su experiencia como preparador físico y sobre todo su experiencia en las juveniles de Gimnasia y Esgrima La Plata y de Temperley como coordinador, como técnico de la reserva, como mencioné antes, porque este plantel de San Lorenzo está repleto de juveniles, porque también muchas veces está la lupa puesta en si sube nuevos jugadores, si utiliza a aquellos juveniles que forman parte del plantel profesional y creo que en este fragmento de la presentación en San Lorenzo, por lo menos yo no podría coincidir más en su forma de mirar cómo un juvenil tiene que dar sus primeros pasos en primera a partir de su mérito y de sus condiciones y no tanto de las necesidades que tenga el club. Creo que es importante que puedan escucharlo de su propia boca. Siempre digo que el jugador tiene que llegar como consecuencia de sus méritos y su nivel de maduración que no de las necesidades del club, porque inclusive es más difícil después sostenerlo. Poner un jugador en primera es fácil, lo que es difícil es poner uno que se sostenga después. Yo elijo poner jugadores por mérito y al mismo tiempo con una estructura que lo sostenga, porque a veces hay planteles o equipos que hay jugadores que tienen mérito para jugar, pero no tienen una estructura de jugadores con madurez para que se desarrollen y lo sostengan. Entonces hay que estudiar todas esas variables a la hora de decidirse por un juvenil. Si se da todo eso, para mí es un placer hacerlo y lo hago sin ningún tipo de problema. A la hora de armar un equipo, no miro el documento de cada uno, pero sí coincido en que los jugadores tienen que llegar por estar en el momento de su formación para dar ese salto y no por necesidad del equipo. Para cerrar, reitero, fueron 22 personas con las que hablé para poder reconstruir todo su recorrido, para poder compartir con ustedes este perfil. Ojalá que todo aquello que fuimos destacando se pueda ver en este paso en San Lorenzo y ojalá que funcione, que este ciclo funcione porque los éxitos de Gustavo Álvarez serán los éxitos de San Lorenzo y sabemos que el club no tiene demasiado margen de error. Si les gustó este video, les pido que le den like, que se suscriban. Realmente llevó mucho trabajo, así que les pido encarecidamente que si les gustó lo puedan hacer. Y nos veremos en el próximo video de Proyecto Boedo.